El texto anterior lo encontré entre los archivos de Rosario luego de su muerte. Está dirigido a una comunidad de poetas y poetisas que existía dentro del universo de Yahoo Grupos, en la era premillennial del Antropoceno, cuando el internet era casi un lujo y los likes y los seguidores no existían, y nuestras conexiones buscaban precisamente eso, conectarse. Rosario era o es mi mamá. Su nombre completo es Rita Yolanda del Rosario. Y a pesar de que en su juventud odiaba su tercer nombre, finalmente terminó adoptándolo como su seudónimo al compartir su poesía y sus escritos con sus amigos poetas del internet. Nació el 2 de noviembre de 1959 y murió el 17 de marzo del 2009. Luego de casi 5 años batallando contra una insuficiencia renal crónica provocada por una serie de afecciones inmunológicas, entre ellas vasculitis y artritis reumatoide. Desde el año 2005 debió dializarse 3 veces por semana, un trámite que hacía sola, pues no le gustaba molestar o incomodar al resto con su enfermedad. De hecho, las pocas veces que la acompañé al hospital para que se realizara su tratamiento, me insistía en que solo la dejara en el bus, que ella podía sin ayuda. Y la mayor parte del tiempo así fue. Su cuerpo se transformó a causa de la diálisis. Sus venas se tornaron gruesas y ruidosas y sonaban como cuando el fantasma de la noche de pronto hace sonar el frigorífico en la cocina. Aún así, entre dolores, malestares y la inminente sombra de la muerte que ella siempre supo estaba a un paso de distancia, continuó escribiendo sus poemas de amor y desamor. De su infancia no sé mucho, por lo que cualquier aporte para completar los vacíos de esta historia serán bienvenidos en este espacio que he creado a modo de memorial. Sé que nació y vivió toda su vida en Pudahuel, que en el liceo estudió secretariado administrativo y que en algún momento hizo un curso de inglés. Era la regalona de su abuela, o quizás era al revés. Y cuando tenía 21 o 22 años, se embarazó de su primer hijo, yo. El progenitor no se hizo cargo, y su historia está inconclusa, pues el susodicho nunca dio señales de vida. Y 30 años más tarde, cuando logré dar con él, me respondió con un silencio que borró casi todo ápice de curiosidad que en algún momento pude haber tenido. La recuerdo el día del terremoto, en el año 85, pues veíamos una película en el televisor blanco y negro. De pronto, cuando comenzó a moverse el piso y los muros de nuestra endeble casa de madera bailaban de un lado a otro, me agarró bajo un brazo y bajo el otro tomó el televisor, llevándonos rauda hasta el patio donde me sentó en el suelo y me encomendó abrazar a la tele para salvarla. También la recuerdo jugando al pillarse conmigo, corriendo alrededor de la casa y encontrándonos siempre en el mismo punto con un abrazo y una carcajada. En esa época tenía el pelo negro, largo y ondulado, y yo encontraba que se parecía a Nice de la teleserie Ángel Malo. Desde que tengo memoria la recuerdo con tacos altos, raspando y sacándole chispas al piso de cemento, a las veredas del centro o los adoquines del Paseo Humá de la calle Nueva York, donde trabajó la mayor parte de su vida. Era secretaria administrativa, dactilógrafa semibilingüe, y además de su perfume dulce de olor a lavanda,
Recuerdo que olía a tinta de máquinas de escribir, esa que venía en cintas, en rollos, y que al tocarlas dejaba los dedos negros. Fue con esa tinta que cuando fue el plebiscito del sí y el no, me marcó el dedo pulgar para simular que yo también había votado, porque yo quería ser igual que ella. Aún recuerdo la noche que no llegó a dormir, por allá en el año 86. Casi muero de la angustia cuando la única vecina que tenía teléfono en el barrio vino a avisar que estaba en la posta porque se había caído al metro. Mi imaginación se fue a los lugares más horripilantes que puede tener un niño de 4 años, pensando en la gravedad del accidente y en la posibilidad de quedarme huérfano. Pero no fue tan serio como sonaba. El asunto es que no se cayó al metro, sino que en el metro. Tropezó en las escaleras y se cortó una rodilla. Le pusieron varios puntos y la cicatriz, que parecía un ojito cerrado sin pestaña, le duró hasta el último día. La demora se debió a la lentitud del servicio de urgencia, no a que la urgencia hubiese sido tan terrible como sonaba el caerse al metro. En el año 87 viví uno de los días más tristes cuando se acabó nuestro romance. De pronto se acabaron las noches escuchando canciones en inglés de la Radio Futuro hasta dormirnos, pues luego de varios intentos fallidos por encontrarme un papá, o más probablemente por encontrar un amor, se enamoró de quien sería el papá de mi hermana, a quien no nombraré porque aún no le perdono el haber ocupado mi lugar. Lo único bueno que hizo ese hombre fue darme el regalo más bello que he recibido en la vida, mi hermana. Lamentablemente, el amor con el mariducho ese no perduró, y a los pocos años se separaron. Pero a pesar de que él ya no estaba, su llegada a nuestras vidas fue suficiente para alejarme de ella y dejamos de vivir juntos. El mismo día de su matrimonio me fui a vivir a la casa del lado con su hermana, quien ayudaba a criarme mientras ella trabajaba. Y a pesar de que la distancia era ínfima y nos veíamos todos los días, ella nunca pudo superar esa tristeza que yo presentía, pero al mismo tiempo desconocía. Luego de su separación, nunca volvió a tener una relación formal. De que se enamoró más de una vez no me cabe duda, basta con leer sus poemas, pero siempre fue en secreto o en la clandestinidad. Con la separación logramos acercarnos un poco, pero nunca volvimos a vivir juntos como antes. Siempre nos separó un delgado muro de madera que yo, sin saberlo, para ella significaba un mundo de distancia. Con ella conocí el centro de Santiago y bajé por primera vez al metro. Fue la experiencia más alucinante de mi vida hasta ese momento. Y junto a ella me enamoré de la ciudad, de los edificios, del ruido y las luces. Cuando yo tenía 12 años, me ayudó a redactar una carta para el presidente Frei, donde con mi mejor amiga proponíamos, entre otras medidas, la creación del Ministerio del Medio Ambiente. Y el presidente, o más bien uno de sus tantos secretarios, nos respondió una carta de agradecimiento que nuestro profesor leyó frente a todo el colegio. Le gustaba escuchar música en inglés, generalmente rock y canciones románticas. Y siempre encontraba la forma de escribir las inteligibles letras, no siempre con exactitud, y las cantaba a todo pulmón, sin ningún tipo de pudor por su no muy melodiosa voz.
Cuando yo mismo me empecé a interesar por la música, fue ella quien me ayudó a escribir y aprenderme las letras. La mayoría de las veces eran bastante acertadas, pero más de una vez rellenó estrofas con palabras inventadas que aún no logro descifrar, como su clásico Camón Chirigüey. Enceraba el piso con pasta de zapatos marrón, pues así le duraba más el brillo. Además de que, al parecer, era adicta, al igual que yo, y quizás tú también, al aroma. Veía televisión hasta tarde y se reía a carcajadas de los humoristas que se paseaban por los canales de televisión contando siempre los mismos cuentos. A veces, cuando estoy en silencio en las noches, aún puedo escuchar su escandalosa risa en la distancia. Gran parte de su sueldo lo gastó siempre en libros. La mayoría textos escolares que publicaba la editorial Zigzag, pues eran útiles en la escuela. Coleccionaba las enciclopedias que venían con el periódico los domingos y todo lo que pudiera ser útil para aprender algo en el colegio. Obsesivamente guardaba los originales y en carpetas codificadas por color disponía de fotocopias y láminas para recortar, todo organizado por tema, asignatura y dificultad. En su habitación tenía montañas de libros, la mayoría repetidos, y los colores de sus portadas se mezclaban con los colores de un sinfín de flores artificiales que decoraban cada rincón, cada repisa, cada superficie donde pudiera ponerse un florero de cristal. Entre los floreros había innumerables ceniceros, mantequilleros, platos, fuentes, bandejas y copas de diferentes tamaños y formas que ella coleccionaba. E inevitablemente, entre tanto cachureo, se escondían también las temidas arañas que ella aborrecía y cuya fobia transmitió a sus 2 hijos. Sin embargo, siempre supo hacerse de valor para ir a deshacerse de ellas si es que las muy asquerosas osaban acercarse a alguno de sus retoños. No le gustaban las fotografías y en sus últimos 15 años vestía siempre de negro. No sé en qué momento su pelo se tornó rubio y a pesar de tener sobrepeso se veía siempre hermosa y segura de sí misma. Esto último quizás no era tan cierto y de eso me enteré mucho tiempo después. Le encantaba el centro de la ciudad, caminar desde Plaza Italia hasta República si era necesario cuando debía encontrar materiales para la escuela o libros para sus hijos. Caminaba desde la Alameda hasta Mapocho, vitrineando libros, cuadernos y artículos de oficina. Tacones, centro, edificios, olor a tinta, perfume de lavanda, flores, cristal y libros. No sé si algún día pueda encontrar las palabras exactas para describir a esta mujer que aún me hace llorar con su ausencia. Quizás ustedes puedan, espero que si se animan a leerla, logren también recordarla o conocerla.